Ya seguimos aquí en Paraguay Noticias y vamos a hablar de una de las leyes más importantes de la nación. Hablamos de la Ley de Presupuesto General para el próximo año. Nos acompaña ya aquí en piso el ministro de Hacienda, Santiago Peña. Ministro, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Jenny. Un saludo para vos y para toda la audiencia de TV Pública. Bueno, ¿cuáles son las novedades en torno a lo que ha sido también este estudio del presupuesto el día de ayer en la Cámara de Senadores y un incremento que ya preocupa también al Ejecutivo? Así mismo, la verdad que él no nos preocupa tanto el incremento en sí, el número, sino la decisión que se ha tomado. Acá han sido 3 meses de arduo trabajo dentro del Poder Legislativo. La Comisión Bicameral ha hecho un trabajo muy riguroso, muy serio, liderado por el senador Silvio Velar. Esto se mantuvo en el estudio de la Cámara de Diputados, se volvió a mantener en la Comisión de Hacienda del Senado, ¿verdad? Manteniendo los topes del gasto, siendo muy riguroso, haciendo algunos reajustes, pero lastimosamente el día de ayer se incrementaron presupuestos por encima de lo que establece la Ley de Responsabilidad Fiscal, por encima y sin considerar lo que establece la Ley de Responsabilidad Fiscal, que para incrementar gastos hay que definir la fuente de financiamiento. Entonces, eso es lo que preocupa. Nosotros no hacemos desde el Ejecutivo un juicio de valor si corresponde o no el incremento para el sector de docentes, probablemente sí corresponde, ni para el Ministerio Público también creemos que corresponde, pero lo que le hemos pedido a los legisladores es que hagan un trabajo muy riguroso en no solamente incrementar los gastos, sino también identificar cómo se va a financiar esos gastos, que es la dinámica que justamente se preveía con la Ley de Responsabilidad Fiscal, una ley que la aprobó el Congreso. Estamos hablando de un incremento de ¿cuánto, ministro? Y son 30 millones de dólares el incremento, son principalmente en gastos rígidos, son salarios. Entonces eso nos quita menor margen de maniobrabilidad y tenemos que hacer un control mucho más riguroso sobre gastos corrientes, ¿verdad? Finalmente el gasto en programas sociales son los que se ven muchas veces resentidos. Esa inversión en programas sociales, ¿de qué forma podría más que nada verse afectada? Y eso se ve, o sea, el Ministerio de Hacienda implementa un plan financiero, ¿verdad? Nosotros, una vez que se aprueba el presupuesto, adecuamos ese presupuesto a la disponibilidad de recursos que se tiene, se pagan los salarios, ¿verdad? Por los salarios no se puede aplicar un plan financiero, pero después se administra el presupuesto lo que sobra con los recursos disponibles, ¿verdad? Entonces con eso se transfieren a los programas sociales, transferencias condicionadas, insumos hospitalarios, libros para el Ministerio de Educación, y bueno, finalmente tenemos que hacer un control mucho más riguroso, tenemos que disminuir esos montos en función a la disponibilidad presupuestaria. Ahora, son 30 millones de dólares que no van a ser fáciles de administrar dentro de lo que ya se ha establecido en la planificación del próximo año. El presupuesto, y acá es lo que hay que entender, que el presupuesto ya de este año no se está implementando en su totalidad. En el 2014 solamente se pudo ejecutar un 80% del presupuesto porque 20% adicional no existen los recursos. Se aumenta el presupuesto por parte del Congreso, pero finalmente no existen los recursos para poder financiar ese plan de gasto. Y eso es lo que estábamos tratando de revertir. Enviamos un presupuesto que reconoce cuáles son los ingresos identificados y en función a eso el plan de gasto, pero lastimosamente eso el día de ayer no se mantuvo discúlpenme que insista, pero esto fueron 3 meses de un trabajo muy arduo por parte del Congreso que lastimosamente no se tuvieron en consideración el día de ayer. Estamos hablando incluso de 3 meses de trabajo en donde los propios parlamentarios tuvieron que reunirse con las autoridades, con los diferentes administradores y sin embargo vuelve a darse este cambio. ¿Qué pasa con la falta de respeto de la Ley de Responsabilidad Fiscal? Y bueno, eso es lo que hemos también manifestado nuestra preocupación. Nuestra preocupación va más allá, mucho más que simplemente un número. 30 millones parecería que no es un monto muy importante, pero es la señal que estamos dando, la señal que estamos dando hacia el interior del país y la señal que estamos dando hacia el exterior del país, porque así como no respetamos el tope con 30 millones de dólares, ¿qué nos impide que tampoco respetemos el tope con 300 millones de dólares? Entonces, eso es lo que hemos nosotros argumentado, eso es lo que nosotros hemos dicho a los legisladores y lo continuaremos haciendo. El proceso continúa, ahora vuelve a la Cámara de Diputados. Vamos a pedirle que ellos se ratifiquen en su versión y luego volver a la Cámara de Senadores y explicarle la importancia de esta ley, que como vos mencionás al comienzo, es la ley económica más importante y que le afecta a todos los paraguayos. Ahora, ministro, usted se reunió ya también previamente, obviamente, con los senadores. ¿Cuáles son las instrucciones del presidente de la República a partir de ahora? ¿Un trabajo mucho más coordinado con ellos? ¿Un trabajo quizás mayor con diputados para lograr
ese consenso político que se necesita? Nosotros tenemos que seguir dialogando, no podemos resignarnos a esto, tenemos que seguir dialogando, tenemos que construir consensos con la Cámara de Diputados, con la Cámara de Senadores. Desde el Ministerio de Hacienda nos hemos reunido en varias oportunidades con todas las comisiones, con la mesa directiva nos reunimos hace 2 semanas, nos volvimos a reunir esta semana previamente a la discusión y lo continuaremos haciendo. Nosotros entendemos que el Congreso es una caja receptora también de las demandas de la ciudadanía. Ellos han en este proceso recibido innumerables demandas de diferentes instituciones públicas, pero nosotros le hemos planteado que reconocemos estas enormes necesidades, pero tenemos que ser también muy cuidadosos en incrementar gastos sin tener identificado la fuente de financiamiento. Ese es el argumento. Nosotros no cuestionamos el incremento en sí, lo que cuestionamos es que se haya incrementado sin haber considerado de dónde van a venir los recursos. Más que nada, es decir, está el monto designado, pero no se sabe de dónde va a salir ese presupuesto. Es así. Ahora, ¿cuál es el mensaje a los funcionarios de estas instituciones que están involucrados en estos aumentos? ¿Cómo se logra también una conciencia del servidor, de la servidora pública en torno a este mensaje del Ejecutivo? A ver, yo no pongo absolutamente ninguna responsabilidad sobre ellos. Yo creo que todos los funcionarios públicos están en su derecho de poder reivindicar mejoras salariales. Esto es cierto para el Ministerio Público, esto es cierto para el Ministerio de Educación, pero no menos cierto es para el Ministerio de Salud, para la Policía, para las Fuerzas Militares, para todas las instituciones públicas que necesitan mejores niveles salariales. La cuestión aquí es la responsabilidad por parte del Congreso en la asignación, la aprobación presupuestaria sin haber identificado una fuente de financiamiento. Es muy sencillo simplemente incrementar, es muy difícil encontrar esos recursos o reasignar dentro del presupuesto y ese es el argumento que hemos planteado. En el proyecto de presupuesto para el próximo año, ¿qué modificaciones se realizaron, ministro, en torno a ciertos recortes? Nosotros más que recortes lo que hemos hecho es un sinceramiento del presupuesto. Nosotros hemos enviado un presupuesto en función al plan financiero que estamos ejecutando este año. Nosotros no estamos recortando, el presupuesto que envió el Poder Ejecutivo no incluye recortes con respecto a los gastos de este año. Sí incluye un recorte con respecto al presupuesto que había sido aprobado el año pasado, pero que no se ejecutó, lo que había mencionado hace un rato, que el presupuesto solamente se ejecuta en un 80%, porque el 20% restante no existen los recursos. Entonces lo que hemos reducido es esa parte que no se ejecuta para que el presupuesto finalmente refleje las reales capacidades del gobierno de recaudar. ¿Qué instrumentos tiene el Ministerio de Hacienda de poder quizás accionar legalmente en torno al incumplimiento de la ley de responsabilidad fiscal? El proceso va ahora a la Cámara de Diputados, vuelve después a la Cámara de Senadores, el Congreso ahí termina, el proceso legislativo se aprueba y el presidente del Poder Ejecutivo va a tener la potestad de aprobar, de promulgar esa ley o de vetarla, así que vamos a seguir trabajando en esa línea, vamos a tratar de evitar que se llegue a esa instancia y después el recurso que tenemos es el plan financiero que lo venimos ejecutando año a año, pero que en el caso de salarios nosotros no podemos aplicar ningún tope financiero, los salarios se tienen que ejecutar en un 100%, así que lo que nos resta es justamente lo que se estaba mencionando, los gastos sociales, que muchas veces son los que más le afecta a la ciudadanía. ¿Cuándo tendríamos que tener finiquitado el presupuesto? A ver, dentro de todo el proceso. Y esto tiene que aprobarse antes del 20 de diciembre, que es el momento en donde el Congreso entra en el receso parlamentario. La Cámara de Diputados tiene 10 días ahora para estudiar y nuevamente la Cámara de Senadores otros 10 días para volver a estudiar el presupuesto. Así que bueno, estamos con el tiempo en límite ya prácticamente, ministro. Así mismo, Jenny. Las instrucciones del presidente de la República también ya ha sido sincerar las recaudaciones. La aduanas ya tiene también una nueva instrucción, así que esto de seguro también va encaminado a lo que es... Seguiremos trabajando ahí en el área de aduanas, es muy importante, este es un proceso de mejora continua que se viene haciendo, no solamente en aduana, también en la administración tributaria, en la subsecretaría de tributación, y en esa línea hemos trabajado con el director de aduanas ya desde hace un tiempo atrás en poder colaborar con funcionarios de otras instituciones públicas dentro del sector público con la gestión de la Dirección Nacional de Aduanas. Pero la realidad, Jenny y audiencia, es que la gestión de la Dirección Nacional de Aduanas va a mejorar única y exclusivamente como resultado de la gestión de los funcionarios de la Dirección Nacional de Aduanas. Así que nosotros en este proceso hemos encontrado
una gran cantidad de funcionarios comprometidos que hacen y que honran el trabajo de su institución, y bueno, es la gestión de ellos finalmente la que va a llevar adelante a esta institución. Bueno, vamos a ver entonces cómo se da también esta dinámica dentro de aduanas. Ministro, a partir de ahora entonces un diálogo ya también permanente con los parlamentarios. ¿Cuál es el mensaje, especialmente a aquellos senadores que encabezan estas propuestas de aumento dentro del presupuesto? El mensaje, Jenny, audiencia, es: nosotros queremos que ellos salgan a explicar, ¿verdad?, de dónde van a salir los recursos, ¿verdad? Y cómo pudieron desconocer el trabajo de sus colegas en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, que han hecho este trabajo de 3 meses muy riguroso de poder no solamente identificar las áreas donde ellos quieren incrementar, sino las áreas donde hay que reducir los gastos. Nosotros estamos abiertos a que ellos puedan identificar dónde se puede reducir el gasto, ¿verdad?, para poder cumplir con estos incrementos salariales. ¿El equipo económico acompaña también todo este proceso Totalmente, de diálogo? el equipo económico está también en línea en esta misma sintonía, así que estamos trabajando desde el Gabinete Económico, desde el Poder Ejecutivo, en diálogo permanente con el Congreso. Bien, ministro, agradecemos su tiempo y esta atención también con la teleaudiencia de Paraguay TV para aclarar también todo lo que viene haciéndose en torno al presupuesto del próximo año. Vamos a esperar entonces que los resultados se den de manera más que nada positivos para toda la ciudadanía. Así que muchas gracias y que tengan un buen resto de jornada. Muchas gracias. Así estuvo con nosotros el ministro de Hacienda, Santiago Peña.